Saludos amigos. A finales de la década de los 60, distintas expediciones aéreas y submarinas descubrieron al norte de la isla de Andros, en las Bahamas, los restos sumergidos de una antigua ciudad atlante. A poca profundidad fueron vistos y grabados templos de piedra, columnas, muros, caminos, escaleras, pirámides, hexágonos y una multitud de otras formaciones geométricas, como una larga carretera que fue conocida como el Muro de la Atlántida. En el fondo del mar se encontraban una serie de círculos concéntricos de piedra, en donde uno de los círculos tenía un diámetro de unos 1200 metros. También pudieron ver parte de una construcción de forma rectangular, la cual se hallaba dividida en 4 partes y poseía largas murallas. Pero de todos los descubrimientos, el más sorprendente fue el hallado por el doctor y submarinista Ray Brown, quien en 1968 vio un tesoro dentro de una pirámide sumergida. En el informe que él mismo redactó menciona que la pirámide estaba compuesta de piedras pulimentadas, las cuales encajaban perfectamente unas con otras. Su superficie parecía un espejo, ya que las piedras que la componían estaban perfectamente pulidas y además no se encontraba nada procedente del fondo marino que se hubiera adherido a sus paredes. Brown dio 3 vueltas a la pirámide y en la tercera vuelta se percató de que había una pequeña abertura que no había visto las veces anteriores. Cuando traspasó la entrada en su interior observó un templete que es un templo pequeño. La sala del templete disponía de 7 asientos alrededor del altar, uno de los cuales sobresalía en altura sobre los demás. En el centro del templete y sobre un altar de piedra, 2 manos de bronce cuyas palmas parecían de oro sostenían una pequeña esfera de cuarzo. Un cilindro dorado de unos 8 centímetros de diámetro descendía de la bóveda piramidal y su punta aristada en forma de flecha apuntaba a la esfera de cuarzo, la cual despedía una luminosidad propia y radiante. El lugar estaba claramente iluminado, pero también limpio porque, aunque se encontraba lleno de agua, no se había introducido por la abertura ni un solo grano de arena. Pues bien, tras coger la esfera, Brown escuchó una voz de carácter telepático que le dijo: «Has venido y ya tienes lo que viniste a buscar. Ahora vete y no vuelvas jamás a este lugar». Así fue como salió de la pirámide y subió a la superficie, reuniéndose con sus compañeros de inmersión. Ellos también habían hecho sorprendentes descubrimientos, por lo que ignoraron su advertencia de no regresar al lugar. Invadidos por la euforia de lo allí encontrado, volvieron y uno a uno fueron perdiendo la vida en diferentes circunstancias. Brown sentía un tremendo pavor de regresar porque sabía que si lo hacía, también moriría bajo el mar. A fin de cuentas, esto ya le había sucedido con anterioridad. Sí, ya Brown había muerto exactamente en el mismo lugar en donde tiempo después encontró la esfera de cristal. Esto sucedió un día que se encontraba buceando cuando de repente vio que estaba demasiado cerca de las hélices de un barco de pasajeros. El pánico se apoderó de él cuando en un momento dado fue consciente de que se encontraba a 15 metros de profundidad. Una vez superado el pánico, sintió una profunda paz, una sensación de tranquilidad y de sosiego. Aunque era consciente de que su cuerpo no estaba respirando, sin embargo, él se sentía vivo. Pero la realidad es que, aunque había evitado las hélices del barco, no había podido esquivar el golpe de una lancha deportiva cuyo impacto lo sumergió a 15 metros bajo el mar. Sobre ese estado en el que, estando físicamente muerto, se sentía vivo, Brown escribió lo siguiente: «Miré hacia abajo y observé un pequeño pez brillante. Quedé intrigado por ese hermoso pececillo y fue como si algo dentro de mí centrara mi atención en él. El pececillo no me hablaba con palabras que yo pudiera repetir, pero era algo así como: «Hola, sé quién eres». Era sumamente tranquilizador.
Brown sintió que se mimetizaba con todo lo que le rodeaba, gozando de una consciencia plena. Pero esa trascendental percepción se terminó cuando en un momento dado comenzó a escuchar a personas que se hallaban a su alrededor y que repetían «ha muerto». Sin embargo, pudo despertar, y no solo eso, lo hizo recordando todo cuanto había vivido. Como él mismo confesó, esta experiencia vital fue la que le permitió descubrir la esfera de cristal. La esfera fue presentada al público en 5 ocasiones, desapareciendo luego de la luz pública. Antes de fallecer, Ray Brown se la entregó a quien era su maestro, recomendándole que no se la mostrara a nadie, porque quienes tuvieron ocasión de contemplarla o de tocarla, hicieron mención de increíbles poderes que manifestaba dependiendo del observador. Así, en una de las ocasiones en las que fue exhibida, al ser tocada por la mano de una persona enferma, ésta recobró la salud. Pero al ser tocada de nuevo por otra persona, ésta adquirió la enfermedad de la que se había librado la anterior. Se dice que la esfera tiene, entre otras, la facultad de facilitar la visión del pasado a quien, poseedor de tales facultades, aplique la palma de la mano sobre ella. Esto se comprobó cuando el mexicano Atilio Carranza dejó descansar la palma de su mano sobre la esfera, cerró los ojos y poco a poco fue entrando en trance. Entonces, con gran asombro de los presentes, comenzó a describir una gran extensión sobre la cual se levantaban gigantescas edificaciones de forma piramidal, las cuales sobresalían en tamaño sobre las otras construcciones que eran bajas y planas. Entre ellas se erigían a mucha mayor altura que las demás 3 pirámides cuyas paredes eran lisas como el mármol y que no poseían entradas visibles. Una de ellas, la que más destacaba de todas, era totalmente blanca como la luna e igual de resplandeciente que ella. Las otras pirámides poseían caras de diversos colores, predominando el blanco, el rojo y el negro. Y todo estaba alumbrado por la intensa claridad de la luna, una gran luminosidad que era superior a la luz lunar a la que estamos acostumbrados, en donde la luna se veía como 5 veces más grande a como la vemos ahora en luna llena. En cuanto a los habitantes de ese lugar, Atilio dijo que poseían un tercer ojo, cuya apariencia era la de una preciosa y enorme esmeralda verde perfectamente tallada y pulida. La cercanía de la luna influía en sus genes, por lo que eran delgados y esbeltos y mucho más altos que nosotros, midiendo sobre los 2,5 metros de altura. La influencia de la luna también hacía que sus rostros y cabellos poseyeran una singular blancura de un color gris metálico. Todos ellos eran hijos de la luna y estaban bajo su gran influjo. Y por ser hijos de la luna pertenecían a la raza de los lunáticos y a la 4ª raza, o sea, la raza de los atlantes. Por este motivo, entre los hombres y las mujeres de la ciudad, Atilio también vio deambular de forma pacífica lobos domesticados, los cuales también lucían en la frente la esmeralda verde. Esta piedra preciosa de múltiples reflejos ocasionaba que quien la tenía en la frente, durante las noches de luna llena, se transformaran en lobos. Este es el relato de Atilio Carranza, quien después de transmitir esta información desapareció sin dejar rastro y fue hallado deambulando perdido por la ciudad. Tras ser ingresado en un centro psiquiátrico, en las noches de luna llena se le podía oír aullar a la luna y andar a 4 patas como si fuera un lobo. Atilio describió cómo era la vida en ese lugar antes del diluvio, en donde las pirámides tenían sus paredes pulidas, como las pirámides encontradas bajo el mar, de tal manera que cuando estaban activadas parecían joyas brillando tanto a la luz del sol como a la luz de la luna, sobre todo en las noches de luna llena. En el interior de cada pirámide se hallaba una esfera de cuarzo,
situada bajo una cúpula de forma piramidal. Y en su parte superior dicha pirámide disponía de unas estrías que permitían distribuir la energía lunar en todas las direcciones según la preferencia del manipulador. Esta energía, tras el diluvio, se convirtió en energía electromagnética. Según Brown, el cristal de cuarzo totalmente esférico posee propiedades electromagnéticas de extraordinarios efectos. De hecho, cuando se colocó junto a una calavera de cristal, se produjo un extraño fenómeno en donde la calavera se quedó totalmente blanca, mientras que la esfera adquirió una tonalidad dorada. Se trata de la calavera conocida como el cráneo del destino, la cual fue hallada en 1927 por Frederick Mitchell en un templo subterráneo de Belice. Se ha afirmado que a su alrededor se producen también asombrosos e inexplicables sucesos. De hecho, un restaurador afirmó haber escuchado sonidos agudos, parecidos a campanilleos, sonidos que llenaron toda su casa. En otras ocasiones aparecieron luces e imágenes de cráneos, montañas y otros objetos, como si de repente se abriera un portal. Esto es así porque cuando las 13 calaveras de cristal se juntan, realmente se abre un portal de teletransportación. Son muchas las pruebas que demuestran que durante mucho tiempo, bajo el fondo marino del norte de la isla Andros, se encontraba una pirámide que estaba emitiendo constante energía electromagnética a la atmósfera. El relato de Brown hace alusión a un terrible temporal, momentos previos al hallazgo de la esfera, en donde las brújulas enloquecieron y los instrumentos magnéticos dejaron de funcionar. Este es el motivo por el que se han reportado tantos casos de desapariciones, tanto de barcos como de aviones militares en esa zona. Por este motivo se alteraban las brújulas de los barcos y aviones, los cuales de repente se veían envueltos en una espesa niebla, y cuando la niebla desaparecía se encontraban en otro lugar. La élite de poder era consciente de que en el Triángulo de las Bermudas se abría este portal, y su plan consistía en reclutar a militares para ser trasladados a otro lugar, así como buques militares cargados con mercancía. Y esto sucedía mientras la esfera de cuarzo se encontraba bajo el mar dentro de la pirámide. Pero tras Ray Brown sacarla de allí, las cosas se han calmado y las desapariciones que se han reportado con posterioridad en ese lugar han tenido una explicación diferente. Se trata de una zona surcada por miles de barcos y aviones de forma diaria y constante, sin que nada más suceda que haya saltado como noticia a los medios de comunicación. Y este, amigos, es el misterio de la esfera de cristal, así como el motivo por el que durante tanto tiempo y hasta la década de los 70 se han reportado tantos casos de desapariciones de militares en el Triángulo de las Bermudas. Hasta mi próximo vídeo.